Bienvenidos a todos. Pasen, cojan asiento. Eh, ya con el vídeo anterior hemos terminado uno de nuestros objetivos a corto plazo, podríamos decir, en el canal, que era construir proposiciones. Este era uno de los principales motivos por los que nos metimos en proposiciones, porque nosotros queríamos construir nuestras propias proposiciones. Y con las reglas que vimos un poco en el vídeo anterior, pues verdaderamente ya podríamos construir las proposiciones, por muy complejas que sean, y proposiciones anidadas, ¿no? Proposiciones con proposiciones dentro. Y esto lo iremos viendo en los próximos vídeos. Porque claro, una vez cumplido este objetivo a corto plazo, pues conviene eh, siempre al final pasito corto y mirada larga. Nos interesa ver un poco a nuestro objetivo a largo plazo, que si recordáis era meternos un poco en todo el tema del lenguaje matemático. Sin embargo, claro, todo esto del lenguaje matemático parece que aún nos queda un poco lejos. Entonces necesitamos un nuevo objetivo a corto plazo que nos acerque. Necesitamos otro pasito en ese trayecto. Bien, pues si os dais cuenta, con todo lo que hemos desarrollado, ocurre algo interesante, que es que por saber nosotros las reglas de construcción de proposiciones, lo cual lo que hicimos en los otros vídeos era al final un poco comprender la sintaxis del lenguaje proposicional, de los lenguajes de orden cero. eh, una vez sabemos estas reglas, entonces ocurre algo, y es que si otra persona nos da una proposición, entonces también podríamos saber si esa proposición está bien construida o mal construida. Sin embargo, el hecho de que nosotros sepamos si una proposición está bien construida o mal construida, aún no nos está dando herramientas para saber si una proposición es verdadera o falsa. Aún no hemos hecho un análisis semántico, ¿no? Podríamos decir, del contenido del significado de esas proposiciones, que al final el contenido del significado que a nosotros nos interesa es verdadero o falso en lenguaje proposicional. Entonces, un poco de la misma manera que con el anterior objetivo a corto plazo, vamos a seguir la misma estructura. Primero vamos a desarrollar unos conceptos, nuevos conceptos y definiciones. A partir de esos nuevos conceptos, veremos las herramientas con las que podemos evaluar proposiciones. Entonces, este vídeo de hoy en concreto está destinado a desarrollar un poco algunas definiciones nuevas. Vamos a profundizar en nuevos conceptos, y para profundizar en estos nuevos conceptos lo vamos a hacer desde cosas que ya hemos visto, porque en su momento, si os acordáis, nosotros evaluamos la verdad o la falsedad de unas proposiciones elementales, porque además eran los conectores básicos que hemos visto en vídeos anteriores. Y para ver los valores de verdad de estos conectores básicos, nosotros hicimos una tabla de verdad. Y las tablas de verdad os dije que en verdad servían para todo tipo de proposiciones, pero nosotros de momento solo las hemos utilizado para estas proposiciones básicas, estas proposiciones elementales, estos conectores elementales. Entonces, hoy vamos a mezclar un poco esos dos mundos. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos de tablas de verdad, y teniendo claro estos ejemplos, estas tablas de verdad, vamos a dar unas nuevas definiciones. Para dejarlo claro, vamos a hacer tres tablas de verdad. La primera de ellas, quiero que sea una proposición un poco más larga, para poder ver cómo funciona la tabla de verdad y que esto sirva un poco de ejemplo para, pues, si estudiáis con ello. Eh, por otro lado, las otras dos proposiciones van a ser más sencillotas, pero es porque nos viene bien para introducir nuestras definiciones. De todos modos, en algún momento me gustaría hacer algún vídeo de ejercicios. Lo que pasa es que me gustaría esperar a tener aún gran parte de la explicación hecha para empezar a hacer ejercicios.
Además de que, fíjate, vídeos como hoy pues ya sirven un poco de repaso y para ver cómo se harían esos ejercicios, en concreto los de la tabla de verdad, aunque hay muchos otros ejercicios que me gustaría hacer aquí, aunque sea simplemente por verlos por encima, y no sé, lo haremos seguramente en próximas entradas. Bien, bueno, ¿por qué estamos viendo en el orden en el que estamos viendo todas estas cosas? Pues porque nos conviene. Fijaos que vamos a querer analizar esa frase, esa proposición, que sin duda ya es bastante más compleja que la mayoría de proposiciones que nosotros hemos hecho por aquí. Para empezar, todos los conectores básicos que nosotros, para los que hemos construido tablas de verdad, eh, involucraban únicamente a dos proposiciones. Pero como veis aquí ya hay P, Q y R. O sea, cada vez estamos metiendo nuevas proposiciones y esto, su valor de verdad dependerá de las raíces, que es lo que vamos a ver. Pero antes de empezar a hacer una tabla de verdad, mm, yo recomendaría hacer un poco el análisis sintáctico que hemos hecho en los primeros vídeos, el cual nos va a ayudar para hacer nuestra tabla de verdad. Entonces, si nos fijamos en esta proposición, dijimos que podíamos hacer estas cajitas un poco como en sintaxis, en lengua. Y eso es lo que vamos a hacer. Si os fijáis, una primera cajita empezaría aquí y llegaría hasta el paréntesis del final. Una segunda cajita la tendríamos aquí, otra aquí, paréntesis de inicio y paréntesis de final, pero si os fijáis nos queda una que sería esta. Bien, pues si hacemos el estudio del otro día y comenzamos a decir un poco los grados de cada uno de los conectores, pues este le afectan dos paréntesis. A este 1, a este 3 y a este 2. Bien, vamos a aclarar algo. Todo esto de las cajitas lo estoy haciendo porque es la primera tabla de verdad que estamos construyendo. Este proceso no forma parte de la formalización, digamos, de las matemáticas. O sea, no es necesario que hagamos matemáticas y ni siquiera en el examen se esperará de vosotros que hagáis estas cosas para ver una proposición. Sin embargo, a mí esto me gusta hacerlo porque da hábitos al final. Entonces, hacer esto es un hábito y como veremos con los tres ejemplos que vamos a ver hoy, eh, vamos a ir viendo un poco el proceso. Entonces, de momento estoy haciendo esto de las cajitas. En el siguiente ejemplo ya no lo haré. Y para el tercero a lo mejor sí, pero en breves todos estos análisis se considerará que ya los podemos hacer un poco de cabeza. Claro, para el espectador, para el lector que esté viendo esto, el estudiante, este análisis sí que es recomendable hacerlo y cuantas más veces mejor, porque de hecho, cuantas más veces hagáis estos análisis de cajitas, más rápido vais a poder ver, o sea, al final el propio cuerpo te lo pide, en plan, el propio cuerpo te pide como que te da pereza seguir haciendo estas cajas, porque además ya ves por ti mismo los grados un poco, bueno, lo estoy llamando grados, pero podríamos decir el orden de los conectores. Entonces, en esta proposición vemos que el conector principal es una doble implicación. No vamos a hacer una doble implicación. Vamos a hacer mejor eso. Sí, una implicación mejor. Lo que sí nos interesa, antes de empezar a hacer una tabla de verdad, y esto sí que lo tenemos que hacer de alguna manera, aunque sea mentalmente,
es tener un poco claro el orden de los conectores. ¿Por qué? Pues ahora veréis. Bien, una vez sabemos un poco el orden de los conectores, lo siguiente sería empezar a construir nuestra tabla de verdad. Y para empezar a construir la tabla de verdad, dijimos que vamos a colocar las raíces. En este caso ya hemos mencionado que son P, Q y R. Bien, una vez tenemos un poco ubicadas las raíces, teníamos que buscar todas las posibles combinaciones de verdad y falsedad. Y eso puede ser un poco aburrido, pero os di un poco un truqui que nos puede servir bien ahora y lo podemos profundizar. Os dije que empezando por el final, por la última, nosotros vamos a ir haciendo saltos. Vamos a cambiar cada uno. Es decir, un cero un uno un cero un uno 0, 1, 0, 1. Y alguien dirá, por qué he parado aquí? ¿Por qué no seguir? ¿Por qué no hacer más? Bueno, tenemos que completar, como hay tres proposiciones y cada una de las proposiciones puede tomar dos valores, esto sería 2 al cubo, que es 8, pero esto ya lo veremos en combinatoria algún momento más tranquilamente. Eh, como hay tres proposiciones, tenemos que llegar a hacer, lo voy a poner aquí mejor, 2 al cubo, casos, 2 elevado a 3, que 3 son las proposiciones que hay, casos. Bien, si este va saltando de uno en uno, entonces este el doble, de dos en dos. 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y si este va haciendo saltos cada dos, entonces el siguiente va a hacer saltos multiplicando por 2 cada 4. 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1. Bueno, podéis buscar todos los distintos casos de distinta manera, como os apetezca, en verdad. Pero este puede ser un truqui que si alguno de vosotros os viene bien, pues podréis comprobar que ahí aparecen todos los casos. Bien, bueno, recordad ahora que en las tablas de verdad que nosotros construimos para los conectores básicos, mm, el resultado era directo. O sea, la siguiente columna sería la del resultado. Porque en esas proposiciones solo estábamos analizando un único conector. Por eso solo hay un paso que dar. Sin embargo, si os dais cuenta y echamos un poco ahí las cuentas, ahí hay 4 conectores. Tenemos que dejar reflejados los 4 conectores en los siguientes pasos de la tabla de verdad. Pero ¿en qué orden? Bueno, pues eso cada uno lo puede hacer un poco de una manera. No hay ningún orden que sea el más eficiente en todos los casos. Pero ya que hemos hecho ese análisis por grados, a mí personalmente me gusta bastante, salvo que alguna proposición sea muy muy larga o algo así. Yo por, empezaría desde los conectores más secundarios hasta el principal. Entonces, el conector más secundario de todos es este, pues lo vamos a marcar. No Q. Bien. El siguiente serían los de orden 2, que si os fijáis son dos distintos. Entonces, vamos a marcar por un lado este, que recordemos que acepta a esta proposición, o sea que es P o Q, y el otro de grado 2, que sería este, que involucra todo eso, ¿no? Desde aquí hasta aquí. Entonces, no Q y R.
Y claro, ya terminaríamos por el conector principal, que es claramente la implicación, y habría que copiarlo todo de nuevo. Bien, si os fijáis algo que ya cambia con respecto a las normas que nosotros vimos, es que aquí me faltan paréntesis, ¿no? Porque dijimos que cuando introducíamos un conector había que poner paréntesis en los extremos. Sin embargo, eso de por sí ya es debatible, porque verdaderamente el uso de estos últimos, el primero y el último, pues al final depende un poco de gustos. Yo en las reglas os di una manera de poder construirlo todo sin meternos en debates Al final son debates estilísticos. Si lo quieres hacer sin poner esos paréntesis, esta proposición tampoco pierde sentido. Lo que pasa es que este conector, en vez de tener un uno tendrá un cero y todos los demás pues tendrán una unidad menos, ¿no? O sea, este sería cero, estos valdrían uno y este 2, pero todo se construiría igual, entonces no hay ningún problema. Vale, el siguiente paso a la hora de construir una tabla de verdad, porque ahora esto sí que es nuevo y esto no lo hemos hecho nosotros en las anteriores tablas de verdad, eh, sería ir... Por cierto, me gustan mucho los trabalenguas matemáticos y los juegos de palabras en matemáticas. Entonces, para acordarnos un poco de cómo se organiza esta tabla, cada una de estas columnas son pasos, son los distintos pasos que vamos a dar hasta llegar al final. Y cada una de las distintas filas son casos. Entonces, una tabla de verdad tienes distintos pasos y en cada uno de esos pasos distintos casos. Es una tabla de pasos y casos. Bueno, una vez tenemos organizada la tabla por pasos y casos, entonces nuestro primer paso, si os fijáis, sería el de la negación de Q. Ahora, para completar estas tablas de verdad, tenemos que seguir manteniendo en la cabeza las tablas de verdad que construimos, las de los conectores iniciales. Como al final sería perder muchísimo tiempo si yo tuviese que estar copiando aquí cada vez que vayamos a usar una tabla de verdad de aquellas, mm, hicimos en su momento unas proposiciones asociadas a cada uno de los conectores. Esas proposiciones son buenas y nos van a ayudar muchísimo porque nos van a ahorrar precisamente el tener que construir la tabla de verdad cada vez que queramos construir una nueva tabla de verdad, porque imaginaos que si queremos construir una tabla de verdad muy larga, tendríamos que estar construyendo de nuevo las tablas de verdad de la negación, de la conjunción, de la disyunción y todas ellas para cada análisis. Sería perder muchísimo tiempo. Entonces, esas tablas de verdad venían acompañadas de las proposiciones que dijimos precisamente para ahorraros eso de tener que copiar muchas veces las tablas de verdad o tener que estar yendo para adelante y para atrás a ver las tablas de verdad, que por supuesto habrá que hacerlo. Cuando estamos aprendiendo y estamos empezando, tendremos que pasar mucho y ver muchas veces las tablas de verdad de los conectores básicos. Sin embargo, gracias a las proposiciones que os dejé, ellas resumen bastante bien lo que ocurre en esas tablas de verdad. Entonces, si os acordáis, bueno, para empezar, no Q como raíz tendrá a Q. Entonces nos vamos a tener que fijar en los valores de verdad de Q. Y dijimos, la negación, o sea, si os acordáis precisamente de la proposición de la negación, dijimos que la negación invierte el valor de verdad. Entonces, donde esta Q vale cero, no Q vale uno. Igual, cero, uno. Y donde Q vale uno, entonces su negación valdrá cero. Y si seguimos construyendo, pues esto seguiría un poco este paso. Bien, pues ya hemos hecho el primer paso y todos sus casos. Pasaríamos al segundo paso, que es esta disyunción. Pues lo mismo, sería igual. Si os acordáis la disyunción, bueno, esta disyunción en concreto hace referencia a dos raíces que son P y Q. Entonces, nos vamos a tener que fijar en las columnas de P y de Q.
Y además dijimos que la disyunción era falsa únicamente cuando las dos proposiciones son falsas. Entonces, ¿cómo vamos a construir las tablas de verdad sin construir las anteriores tablas de verdad? Pues precisamente gracias a estas proposiciones. Hemos dicho, cuando las dos son falsas, como estos dos casos, entonces esto es falso. Ahora, ¿hay más casos en los que P y Q sean ambas falsas? Pues ninguno, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Siempre hay una que tiene valor de verdad. Entonces, todas las demás serían verdaderas. Bien, ya hemos hecho el segundo paso con todos sus casos. Entonces, pasaríamos al tercer paso, que es este. Este es una conjunción, pero si os fijáis, esta conjunción, la primera proposición, hace referencia a no Q, o sea, su raíz ya no es Q y R, sino no Q y R. Cuidado con estas cosas, que luego se cometen muchos fallos. Entonces, teniendo en cuenta que sus raíces son no Q y R, nos fijaremos en la columna, en el paso de no Q y en el de R, en estas dos de aquí. Y dijimos que una conjunción, de nuevo, la proposición asociada a la conjunción era que una conjunción es verdadera únicamente si sus dos proposiciones, las dos proposiciones que la forman, son verdaderas. En todo el resto de casos va a ser falso. Entonces, vamos a buscar los casos en los que no Q y R son ambas verdaderas. Por ejemplo, aquí tenemos uno. Como ambas son verdaderas, la conjunción será verdadera. Y si seguimos bajando, tenemos aquí este otro, que como las dos son verdaderas, entonces su conjunción también tiene que ser verdadera. No me equivoco, ¿verdad? B. No hay más casos en los que las dos sean verdaderas a la vez. Entonces, todo el resto de casos, por la proposición, tienen que ser cero. Perfecto. Pues ya solo nos queda un último paso para terminar de construir esta tabla de verdad. Este último paso es la implicación. O sea, el conector principal es una implicación. Lo que pasa es que, fijaos, porque esto ya no lo habíamos tratado nunca en una tabla de verdad. Es una implicación, pero el antecedente es una disyunción y el consecuente, que esto lo escribí mal, el consecuente es una conjunción con la primera proposición negada, ¿no? Claro, esto, construirlo de golpe sería bastante difícil. Se podría al final con el tiempo, pero sería bastante difícil. Eh, Sin embargo, nosotros ahora solo tenemos que fijarnos en P o Q y no Q y R, que además por haberlas ordenado según sean más principales o menos los conectores, pues fijaos que justo siempre nos suele quedar de tal manera que esta proposición es esta proposición es esta, entonces están seguidas y se puede ver fácil. Bien, con respecto a la proposición asociada a la implicación, nosotros dijimos que una implicación era falsa solo, únicamente, cuando el antecedente era verdadero y el consecuente es falso. Entonces, si el antecedente es verdadero, nos vamos a fijar en el consecuente. Y como este es verdadero y falso, esto es falso. Lo mismo ocurre aquí, lo mismo ocurre aquí, lo mismo ocurre aquí, uy, y lo mismo ocurre aquí. Entonces, por necesidad, todo el resto de casos van a valer 1. Bien, ahora que hemos terminado la primera tabla de verdad, tendríamos que reconocer un poco tres zonas distintas en la tabla de verdad. Esta primera zona
es lo que tiene que ver con las raíces de nuestra proposición. Todos estos pasos se les suele llamar las operaciones que hemos ido haciendo, las operaciones lógicas que hemos hecho para llegar hasta este. Y esta sería la columna del resultado, ¿no? Claro, nosotros, con lo que hemos visto en los vídeos anteriores, en verdad ya conocemos muy bien la parte de las raíces y ahora estamos empezando a entender la parte de los resultados. En algún momento, en algún futuro, también me gustaría incluir lo que viene siendo cómo interpretar un poco el análisis de todas estas operaciones, porque verdaderamente esta parte de la tabla también nos da mucha información. Y si os dais cuenta, eh, es como que tiene cierto ritmo esta parte de la lógica, esta parte de las matemáticas también, porque todos estos resultados, si os fijáis, tienen como, se van repitiendo, ¿no? Entonces hay cier- cier- cierto ritmo en la proposición. Básicamente estoy tratando de asociar, porque esto de la lógica, dijimos que el padre de la lógica era Aristóteles, y en los tiempos de la antigua Grecia, pues por este tipo de cosas, no parece en ocasiones tan extraño que los griegos entendiesen la música como un elemento de las matemáticas. Al final, bueno, alguna parte de los griegos entendían la música como las matemáticas en movimiento, las matemáticas en el tiempo, ¿no? Y tiene que ver un poco con este tipo de cosas. Al final, fijaos que aquí hay ritmos que se están mezclando unos con otros para dar los resultados. Entonces, se producen unos análisis bastante interesantes y de los cuales se podrían sacar algunas ramas para tocar con la musicología, ¿no? Podríamos decir. Muy de rebote, ¿eh? No os penséis que esto es musicología. Pero bueno, me ha interesado hacer un poco esta tabla porque así ya tenéis vosotros la forma de poder hacer vuestras propias tablas. Aún así me gustaría hacer en algún momento, como ya os he dicho, un vídeo solo para hacer ejercicios de tablas de verdad y cosas así. Entonces, bueno, ya lo iremos viendo. Lo más importante con lo que tenemos que quedarnos de esto para la sesión de hoy es con los resultados. Si os fijáis en los resultados, algunos son verdad y otros son falsos. Esto quiere decir que, por ejemplo, cuando P, Q y R, cuando las raíces de esa frase son falsas, entonces la frase completa es verdadera. Y cuando, por ejemplo, en este caso, cuando solo Q es verdadera y las demás no, entonces esto es falso. Mm, y ya está. Esa sería un poco la conclusión que sacamos de esta proposición, que en ocasiones es verdadera y en otras ocasiones es falsa. El primer ejemplo que hemos hecho va a ser el más complicado de hoy, simplemente porque con él ya os he dado un poco el proceso de cómo hacer una tabla de verdad y podríais vosotros hacer, si queréis, tablas de verdad pues de elementos que aún no hayamos hecho. Sin embargo, esta es mucho más sencilla, ¿no? O sea, esta, como veis, solo involucra a P. Y esto sería bastante más sencillo de construir. Pero antes vamos a hacer un poco lo mismo que hemos hecho en el caso anterior. Vamos a hacer un poco el análisis sintáctico. Como os he dicho, vamos a ir quitando cosas de ese análisis sintáctico que hice al principio. Os he dicho que las cajas ya no las voy a volver a hacer. Sin embargo, os puedo dar un nuevo método, una nueva perspectiva, la cual podemos dar ahora que hemos entendido lo anterior, para contar más rápido los grados. Bueno, lo estoy llamando grados, pero verdaderamente esto no me gusta. Eh, Podríamos decir el orden, ¿no? La jerarquía de los conectores. Para eso nos vamos a poner un poco de acuerdo. Un símbolo de paréntesis, un símbolo de abrir paréntesis, vamos a decir que suma 1. Y un signo de cerrar paréntesis, vamos a decir que resta 1. Vamos a comenzar
con, con... Vamos a tener una cuenta mental y esta cuenta mental va a empezar desde el cero. Y según nos encontremos un paréntesis que abre, vamos a sumar uno. Y cuando nos encontremos un paréntesis que resta, vamos a restar uno. Bien, pues si esa cuenta empieza por el cero, nosotros aquí nos encontramos un primer paréntesis. Luego esto sube a uno. Seguido nos encontramos un segundo paréntesis. Entonces esto sube a 2. Inmediatamente después nos encontramos una negación. Entonces, a esta negación, ¿qué orden le corresponde dentro de la jerarquía? Pues es el 2, el de este paréntesis. Si os dais cuenta aquí, hay un nuevo paréntesis que abre, o sea, sumaríamos 1 y esto se quedaría en 3. Entonces, ¿cuál es el orden de este conector que hay aquí dentro? 3. Vale, pues si vamos continuando, vemos aquí dos paréntesis que cierran. Entonces eso sería restar 1. En el primero, como esto está en 3, 2. Y en el siguiente, 1. Bien. Como estamos en 1, ¿cuál es el orden de este conector? 1. Y si os dais cuenta, nos quedaría un último paréntesis, este, que nos daría el 0. Eh, vale, para empezar, esa cuenta que nosotros hemos hecho, si al finalizar nos da algo distinto de 0, es que sobran o faltan paréntesis. Es que los paréntesis están mal colocados. Bueno, este método yo creo que facilita un poco lo de las cajitas, pero de nuevo, o sea, si lo de las cajitas ya me parecía feo hacerlo, eh, esto casi me parece peor, en verdad, hacer esa cuenta ahí por escrito. O sea, esto sí que lo tendríamos que hacer ya mentalmente. Y todos estos numerillos, nosotros en un examen, por ejemplo, no lo escribiríamos. Lo podéis hacer en sucio, si queréis, o algo así, pero como parte de la entrega, yo no lo metería. Bien. Bueno, pues teniendo esto vamos a construir la tabla de verdad. Bien, bueno, en este caso, mm, ya veis que lo he hecho más rápido, eh, porque es mucho más sencilla también la proposición, ¿no? O sea, como solo tenemos una única raíz, esto solo tiene dos casos, cuando es verdadera y cuando es falsa, y las negaciones se hacen rápido, ¿no? Porque esto era cambiar el signo de este. O sea, si esto es un 0, esto es un 1, y como este es negar este, pues volver a cambiar de signo. Quiero decir, lo podéis hacer por vuestra cuenta y comprobaréis que os queda esto. Lo que nos interesa en esta parte es el resultado. ¿Por qué? Porque si os fijáis, esto es un bicondicional, esto es una doble implicación. Y nosotros dijimos, de nuevo, la proposición asociada a la doble implicación era que la doble implicación es verdadera cuando los valores de verdad de las dos partes son iguales, o sea, tienen el mismo valor de verdad, y cuando las dos partes, el antecedente y el consecuente, tienen distinto valor de verdad, entonces es falso. Pero claro, si os fijáis, nosotros tenemos que tener en cuenta P y no P. P y no P. Entonces, las dos valen 0. Entonces esto es verdadero. Y si las dos valen 1, entonces esto es verdadero. Observamos algo con esta proposición que no nos había ocurrido en la anterior y que es muy importante, en verdad. Eh, Se trata de los valores de verdad, ¿no? O sea, si nos fijamos en la columna de los resultados, esta proposición siempre es verdadera. Da igual cuál sea la proposición P, que esto siempre es verdad. De hecho, nosotros, esto ya lo hemos visto en nuestros vídeos. Yo os dije así un poco por encima cuando hablábamos de la negación, que una doble negación es lo mismo que eliminar, que podíamos eliminar si queríamos los signos de negación. Y esto es lo que nos dice precisamente esta proposición, que nosotros cuando veamos no P, pues si queremos, lo podemos abreviar por P. Es lo mismo lo que hay a un lado y lo que hay al otro. Es lo mismo,
En este caso no estamos estudiando igualdades, porque estamos en lógica y como os dais cuenta, estas dos proposiciones iguales no son, pero son equivalentes. Son equivalentes porque ambas cumplen la misma función. Por eso podemos sustituir una por otra, que es lo que nos dice ese conector. Eh, por eso todos los resultados nos dan verdad, pero además a este tipo de proposiciones eh, cuyo resultado siempre es verdadero, a esto se le llama tautología. Tautología. Esto seguro que lo habéis escuchado bueno, retiro lo del seguro. Esto es posible que lo hayáis escuchado, se menciona mucho en el ámbito filosófico lo de la tautología. Un argumento tautológico en filosofía suele ser un argumento que no es necesario porque es algo que todos sabemos. Son cosas que ambas siempre son verdaderas, entonces son conocidas, ¿no? En filosofía, por ejemplo, habréis podido escuchar alguna vez el argumento este de los hombres son buenos o malos. Bueno, pues es evidente, ¿no? De hecho, nosotros en este canal, en algún momento del canal, dijimos, las personas se pueden agrupar en personas vivas o en personas muertas, lo cual era evidente, era tautológico. Es evidente que las personas hay vivas y muertas y que se pueden agrupar en esos dos grupos. Bien, de todas formas, daremos la definición al final, pero me interesa ver que este tipo de proposiciones es una tautología frente a proposiciones como la que hemos visto en el caso anterior. La proposición que hemos visto en el caso anterior en ocasiones era verdadera y en ocasiones era falsa. Ese tipo de proposiciones, las que más comúnmente nos vamos a encontrar, se les llama proposiciones contingentes. Y las proposiciones que siempre son verdaderas, tautologías. Vamos a ver una más. Tal y como os venía amenazando, en esta he hecho ya el trabajo sintáctico antes de empezar. Si lo queréis comprobar, lo podéis hacer vosotros y comprobaréis que os tiene que quedar lo mismo. De todas formas, este se ve un poco a simple vista, ¿no? Se ve a simple vista, tan a simple vista como la propia tabla de verdad. La he construido para evidenciarlo, pero si pensáis un poco esa proposición, se ve claramente lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, P y no P. Si pensáis, esa proposición sería como decir llueve y no llueve. Lo cual podría ser, fijaos, porque dijimos en algún momento todo esto de que las matemáticas se alejaban de la poesía y todo esto. Y precisamente una frase como llueve y no llueve, pues quizás es una frase que tiene cabida en algún poema. Llueve y no llueve en las puertas de mi corazón. No sé si me explico, en plan. Son frases que pueden evocar una belleza un poco subjetiva, pero que verdaderamente, en cuanto a sentido, esto siempre es falso. Llueve y no llueve. Es de día y de noche. El 6 es par e impar. Pues esto es que son cosas que son falsas, ¿no? Y se ve evidentemente. Entonces, esto es lo que nos está ocurriendo aquí. Que esta proposición, independientemente de lo que valga P, siempre va a ser falsa. Pues a este tipo de frases se les llama contradicciones. Este tipo de frases son contradictorias. Para terminar un poco el vídeo de hoy, vamos a formalizar todo esto que nos ha aparecido y vamos a introducir unas definiciones. Con estas definiciones vamos a poder empezar a acercarnos a esto de evaluar proposiciones. Básicamente son distintos resultados. Bueno, no sé qué tal se verá porque mi letra es bastante pequeña y no sé si se notará, pero verdaderamente me estoy esforzando para que quede más grande de lo que yo la suelo hacer. Y por eso a veces se me deforma un poco y se me van las líneas de lado, porque me estoy esforzando verdaderamente para que esto lo podáis leer bien. Ahora, estas definiciones las tendríais que tener de algún modo, sobre todo si sois estudiantes de matemáticas, esto lo tendríais que tener en vuestros apuntes. Bueno, decimos que una proposición es una contradicción
si siempre es falsa, independientemente de los valores de verdad o falsedad de las raíces. Es decir, independientemente del caso que estemos analizando dentro de la tabla de verdad, siempre es falso. Además, la contradicción, eh, para referenciarla, usaremos un símbolo. Cada vez que queramos decir que algo es una contradicción, usaremos este símbolo. Es como una T al revés. La voy a dejar ahí, eh, para vosotros. Vale, pues siguiendo con la misma lógica, si hemos definido lo que es una contradicción, ahora una proposición diremos que es una tautología si su valor de verdad siempre es el de verdadero, independientemente del valor de verdad de sus raíces. Es decir, da igual cuáles sean sus raíces y si toman el valor de verdad o falsedad, porque el resultado de esa proposición siempre es algo verdadero. Además, para expresar una tautología, nosotros usaremos el símbolo T, el contrario. Fijaos, porque en muchas ocasiones esto me interesa. eh, Nos gusta entender las cosas como historias de buenos y de malos. Y muchas veces se entiende como que la contradicción es algo malo y la tautología es algo bueno, en el sentido de que siempre es verdadero. Y es verdad que como somos matemáticos, las cosas que son verdaderas nos van a interesar. Ahora, nos van a interesar por sus resultados, nos va a interesar obtener resultados verdaderos. Ahora, esto no nos tiene que hacer sentir como que las contradicciones sean algo malo, porque si lo pensáis, de una contradicción a una tautología solo hay una negación, o sea, verdaderamente es una negación lo que te lleva de una contradicción a una tautología. Eh, por ejemplo, antes hemos dicho que una contradicción sería decir que 6 es un número par e impar. Y su contradicción, decir que no poder decir que 6 es par e impar, precisamente eso es una tautología, ¿no? Por lo que te lleva de una contradicción a una tautología es simplemente una simple negación. No son cosas tan alejadas, no son enemigas entre sí. Y bueno, nos quedaría un último caso. Bueno, en último lugar, la última definición que nos quedaría es la de que una proposición es contingente si su valor de verdad depende de los valores de verdad de sus raíces. Entre los ejemplos que nosotros hemos hecho, sería el caso de la primera. Si os acordáis, la primera proposición que hemos hecho, dependiendo el caso, a veces es verdadera y a veces será falsa. Eso es una fórmula contingente, porque depende de sus raíces. Bien, no hay símbolos para decir que una proposición es contingente. Al final, la forma de decir que una proposición es contingente es nombrándola, P, Q, R, S o como se llame. Sin embargo, para las tautologías y las contradicciones sí que tenemos nuevos símbolos porque nos van a servir de algo. Y claro, nosotros con esto ya hemos visto en este vídeo que una herramienta de la que ya disponíamos, como es la tabla de verdad, nos sirve para empezar a hacer evaluaciones de proposiciones. Pero claro, cuando hagáis tablas de verdad, veréis que hacer muchas tablas de verdad seguida verdaderamente es algo cansino, porque no deja de hacerse todo el rato repasando los conectores básicos. Y no sé, al final no deja de ser hacer muchas veces las mismas tablas de los conectores básicos, pero con distintos valores de verdad. Entonces hay que tener, al final satura un poco todo este tema de las tablas de verdad. Hay ciertos procedimientos en asignaturas de matemáticas a los que yo voy a usar mucho el término de el pico y pala. Y verdaderamente hacer tablas de verdad es como el pico y pala de la lógica. ¿Es recomendable? Muchísimo. Es muy bueno que hagáis tablas de verdad en esta sección, porque cuantas más tablas de verdad hagáis, veréis que el propio cuerpo os va a ir pidiendo nuevas maneras de evaluar proposiciones, maneras más rápidas, porque verdaderamente como tengamos que construir una tabla de verdad de una proposición muy larga,
eso va a ser algo bastante cansino. Entonces, a nosotros ahora esto nos ha sembrado un poco el terreno. Nos queda por añadir aún un par de términos más, un par de conceptos más, pero en el próximo vídeo nosotros vamos a seguir con la evaluación de proposiciones y vamos a desarrollar una nueva herramienta para evaluar proposiciones, la cual aún no hemos visto, pero como os digo, ya desarrollaremos. Así que bueno, sin más, seguimos sintonizando.